Hola, buenos días a todos. Es un placer estar aquí en nombre de Solcom, tener la oportunidad de poder formar parte de este congreso y de trasladar nuestras opiniones y nuestros planteamientos respecto a lo que es la accesibilidad cognitiva y más en concreto la lectura fácil. Bien, para empezar, decir que Solcom se pone en marcha con el objetivo de defender los derechos de las personas con diversidad funcional. Es una asociación no gubernamental, no dependiente de ningún tipo de fondo público, ni subvenciones, ni nada por el estilo. Solcom es veladora de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Como todos sabemos, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es una herramienta fundamental en la pelea y en la defensa de esos derechos que, por desgracia, todavía a día de hoy no hemos de decir que todavía no se utiliza lo suficiente, quizás, ¿verdad? Bien, en relación a ese papel, esa labor que desarrolla Solcom como veladora de la Convención, hoy sí que vamos a hacer una intervención en la cual ponemos el acento precisamente en la importancia que tiene el cumplimiento del artículo 9. Vamos a hablar del artículo 9 y del artículo 13. En un principio me voy a referir al artículo 9, que es el artículo en el cual la Convención habla de la importancia de garantizar la accesibilidad de las personas con diversidad funcional, tanto a edificios como a lugares de trabajo, cómo hacer posible que la información llegue a todas las personas. En ese sentido, sobre todo en el caso de algunas de personas, principalmente con diversidad funcional intelectual, es verdad que cuando hablamos de accesibilidad hemos de poner el acento en una accesibilidad que no siempre se tiene tan en cuenta, o que a veces pasa quizá más desapercibida que la propia accesibilidad física, ¿no? Las barreras arquitectónicas, que quizás es algo a lo que estamos más acostumbrados a referirnos. Hablamos para ello de la accesibilidad cognitiva, la accesibilidad orientada a hacer fácil la información, a garantizar que las personas con diversidad funcional tienen igualdad de oportunidades en el acceso a esa información y esa comunicación. Que duda cabe que cuando no accedemos a la información no podemos decidir, es decir, la accesibilidad cognitiva en este caso marca profundamente la igualdad de oportunidades en participación, en toma de decisiones, es decir, en la posibilidad de ejercer derechos fundamentales de ciudadanía básicos para muchas personas. Dentro de la accesibilidad cognitiva, hoy sí que es verdad que hemos de poner el acceso en la lectura fácil como herramienta que garantiza para que muchas personas puedan ver garantizada esa accesibilidad cognitiva. No obstante, es verdad que, como sabemos, la accesibilidad cognitiva no se agota en la lectura fácil, aunque sea el tema que hoy nos ocupa. Entonces sí que quiero mencionar que realmente en los últimos años sí que se han ido poniendo en marcha iniciativas muy interesantes orientadas a mejorar la accesibilidad cognitiva de las personas con diversidad funcional, no solo de las personas con diversidad funcional, pero como sabemos, supongo que saldrá a lo largo de estas jornadas, hay muchas más personas que se benefician de las medidas de accesibilidad cognitiva y en concreto de la lectura fácil, como personas mayores, personas inmigrantes, personas que desconocen nuestro idioma. Es decir, realmente la población que se puede beneficiar de estas medidas es muy amplia, con lo cual es un bien común, ¿verdad? Pero bueno, sí que es verdad que en los últimos años se han puesto en marcha incluso la propia Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues tiene su propia versión en lectura fácil. En España se inauguraba, por ejemplo, se puso en marcha la OACEX, la Oficina de Accesibilidad Cognitiva de Extremadura, que fue la primera de esas características. Se ha celebrado un congreso estatal de accesibilidad cognitiva, hay distintas guías de accesibilidad, ayuntamientos han puesto en marcha distintas iniciativas para mejorar también la accesibilidad cognitiva en sus municipios. Hay algunas buenas prácticas, escasas todavía quizás,
porque realmente sigue siendo un terreno insuficientemente desarrollado, pero es verdad que se han ido poniendo en marcha distintas iniciativas, muchas veces pues, bueno, con pictogramas. Se me ocurre, por ejemplo, el ejemplo del Ayuntamiento de Ciudad Real, el Ayuntamiento de Cambados, por ejemplo, Málaga, con los pictogramas de Arasac, acercando el comercio a personas, por ejemplo, con autismo. Hay bastantes casos en los que se ha empezado a mejorar o a tratar esa accesibilidad cognitiva. Pero es verdad que si vamos hacia el campo, por ejemplo, específico de la lectura fácil, también se ha desarrollado mucho el campo de acceso a la literatura. Hace unos cuantos años, por ejemplo, era muy complicado que tanto niños, adolescentes y adultos pudieran acceder a lecturas adecuadas a su edad y a sus intereses en lectura fácil. Ahora, afortunadamente, hay distintas editoriales, como podemos ver en los ejemplos que ponemos a continuación, que están trabajando la literatura en lectura fácil de manera pues que desde un niño de 8 años pueda acceder a literatura acorde a su edad, como que un adolescente o un adulto pues pueda leer un clásico de la literatura en lectura fácil. Entonces podemos decir que hemos dado pasos en acercar pues la literatura o la cultura a las personas que precisan de esa accesibilidad cognitiva, ¿no? Sí que es verdad, no obstante, que aparte de estos ejemplos y de estas realidades, a nosotros como Solcom lo que nos preocupa es todo lo vinculado al acceso a la justicia, esa accesibilidad que ha de ir más allá de simplemente de poder leer un libro, un texto en lectura fácil, sino que nos diga cómo yo puedo tomar decisiones respecto a los derechos que me asisten si la documentación no es accesible o no es comprensible. En ese sentido, antes comentaba que íbamos a hablar del artículo 13 de la Convención, porque es un artículo que es clave, es el artículo que nos habla del acceso a la justicia. El acceso a la justicia es fundamental. En este sentido, sí que es verdad que en nuestro país, en concreto en Asturias, se inició un proyecto que entendemos es un ejemplo de buenas prácticas, de adaptación de sentencias judiciales a lectura fácil. Incluso hay algún juez que posteriormente ha seguido esa tónica y ha elaborado ya alguna sentencia también en lectura fácil. Entendemos que ese es el camino, desde sentencias en lectura fácil que hagan comprensibles a las personas con diversidad funcional e intelectual en la situación y que eso que ahí se procede, pasando por ejemplo, algunas situaciones que se pueden dar, por ejemplo, lo que es acceso a cualquier local de la administración, acceso a servicios sanitarios, por ejemplo, hemos de reivindicar la falta de consentimientos informados de manera accesible, lo que hace que muchas personas se vean privadas del derecho a tomar decisiones respecto a su propia salud, porque esos consentimientos no son accesibles cognitivamente. Nosotros como Solcom entendemos que siempre nos corresponde predicar con el ejemplo, lógicamente, ¿no? Entonces, en aras a facilitar el acceso a la información en aquellos terrenos que más les afectan a las personas con diversidad funcional e intelectual, recientemente nosotros también realizamos un webinario para publicar un informe que hemos desarrollado en Lectora Fácil, donde se recoge el informe que desde el Comité de Naciones Unidas sobre los derechos de la persona con discapacidad se hizo respecto al sistema educativo en España. Como sabemos, el comité se pronunció respecto al sistema de educación español y bueno, pues dijo que realmente era un sistema que no estaba respondiendo al mandato de la Convención, entendiendo que era un informe de gran importancia para el colectivo. Desde Solcom procedimos a hacer una versión en lectura fácil que pudimos presentar recientemente. El por qué hacer ese informe en lectura fácil era obvio, es porque era una necesidad para el colectivo
era porque solamente cuando se conocen los derechos uno puede después reivindicarlos y ejercerlos, y porque además entendemos también que la lectura fácil, como decíamos, no solo facilita la accesibilidad a las personas con diversidad intelectual, sino que, en este caso, hablando de textos jurídicos, facilita al conjunto de la ciudadanía. Entonces, desde ahí creemos que, por un lado, falta conciencia en la sociedad en general, falta conciencia en todo lo que son los operadores jurídicos, falta conciencia en muchas ocasiones también en la administración, y entendemos que es fundamental hacer accesible toda la información de tipo público. Es decir, desde cualquier aviso del ayuntamiento, cualquier carta que nos remiten, cualquier bando municipal, es decir, todo debería de estar en lectura fácil. Entendemos que pueda resultar complicado, porque a veces es una accesibilidad un tanto invisible, pero no por ello es menos necesaria. Queda mucho camino por hacer, pero sí que es verdad que tenemos toda una metodología que se ha desarrollado ya desde los años 60, cuando aparece el concepto cuando aparece ya lo que es la lectura fácil, y sobre todo que tenemos lo más importante, que es un sistema que se ha desarrollado ya en nuestro país con las personas interesadas, o sea, con las personas con diversidad funcional e intelectual como validadores. Sabemos que la validación es fundamental y que solo contando con las propias personas podemos hacer adaptaciones adaptaciones adecuadas. Sin más, esta sería lo que quisiéramos destacar. La accesibilidad cognitiva es un derecho. La accesibilidad cognitiva es una accesibilidad fundamental para una parte importante de la población, y solamente haciendo accesibles los documentos y garantizando el acceso a la información de las personas podremos realmente respetar su toma de decisiones. Y bueno, pues esto es todo. Muchas gracias. Un placer.